Espero que les haya ido bien el descanso y el desayuno. Que vengan con las pilas bien cargadas. Volvemos a la cultura. Nada más adecuado para el edificante de un encuentro de lectores que poder relacionarse con alguno de los autores de sus lecturas. Hoy gozamos del privilegio de tener con nosotros nada menos que a doña Eva García Sáenz para hacer su presentación. Le dejo el sitio a la profesora montenegrina doña Lola Martínez Bellot. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Menudo día, más completo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues yo lo primero que quería hacer antes de comenzar es sobre todo darle las gracias al Ayuntamiento de Montealegre por permitirme estar aquí, por presentar a una gran novelista que me encanta y sobre todo también las gracias a Mariana. Mariana, muchas gracias. Y un aplauso muy fuerte para escucharnos a toda la biblioteca. Primeramente también, la verdad, me gustaría hacer una mención especial a los clubes de lectura. Porque un club de lectura, ¿no?, es un sitio donde nos reunimos, donde hablamos de las historias, de los libros que hemos leído, pero también pues, un sitio donde evadirnos, donde disfrutar, donde compartir con nuestros y nuestras paisanas. No solo las historias de los libros que leemos, sino también las nuestras propias, las historias de nuestro pueblo, las historias de nuestros vecinos, ¿verdad? Porque eso también pasa. Y eso es un club de lectura. Es, por encima de todo, compartir. Compartir las historias que leemos, las que sentimos, las que vivimos, los problemas que tienen nuestros protagonistas y también nuestros problemas. Y hoy estamos aquí para seguir compartiendo historias. Y las vamos a compartir con una de las novelistas más leídas y más aclamadas de nuestra literatura, Eva García Sáenz. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí y muchísimas gracias por compartir tus historias con nosotras. Bueno, me voy a ir aquí con ella. Y antes de cederle la palabra, me gustaría repasar un poco, pues, me quedo sin micrófono. Me gustaría compartir, pues, toda su trayectoria o su historia personal como novelista. Bueno, seguramente Eva siempre ha estado ligada al mundo de la literatura, porque cuando a uno le gusta contar historias, ¿verdad?, a alguien le gusta desde pequeño, y ya es desde pequeño cuando empieza a escribir. Pero todo comienza a fraguarse en 2009, ¿verdad?, cuando empiezas a escribir la saga de los longevos, que finalmente se publica en 2012 y supone todo un fenómeno viral. Incluso llega a publicarse en Estados Unidos, donde se llegan a vender 50.000 ejemplares, que ahí es poco, ¿eh? Claro, fue tal el éxito de los longevos que en 2014 ve a la luz la segunda parte de la saga, Los hijos de Adán. Y publicas también una novela histórica, Paisaje a Tahití. Claro, decimos, estamos en 2014 y es cuando Eva decide pedir una excedencia a su puesto de trabajo y
dedicarse a tiempo completo a ser novelista. Recordemos que el lema de este encuentro es ser novelista, más que un trabajo, es un modo de vida. Y eso es lo que vamos a hablar con ella. Un nuevo éxito llega en 2016, ya vamos recorriendo poco a poco los años. Llegamos a 2016 y aquí tenemos El silencio de la ciudad blanca. Pero una ciudad blanca para un thriller negro que nos ha encandilado a miles y miles de lectores y seguidores de la saga. Y muchos de los cuales, seguramente aquí habrá gente que también lo ha hecho, ha ido a visitar Vitoria-Gasteiz siguiendo los escenarios que relatan en el libro, ¿verdad? Alguien ha ido a ver la Virgen Blanca, la Catedral de Santa María o la Catedral Vieja, o yendo a tomar unos pinchos al Toroño, ¿no? Donde Unai se toma sus pinchos de tortilla. Y seguimos en 2017, siguiendo a Kraken en Los ritos del agua, la segunda novela de la trilogía, y la tercera en 2018, Los señores del tiempo. Pero no nos olvidamos de Kraken ni de los protagonistas del silencio de la ciudad blanca. 2019 supuso la consagración de este género literario, de este fenómeno, mejor dicho, literario, con la adaptación cinematográfica de El silencio de la ciudad blanca, película dirigida por Daniel Calparsoro, que contó con grandes actores y actrices como son Javier Rey, Belén Rueda o Ana Garrido como protagonistas. Y en 2020 se publica Aquitania, sin dejar la novela negra, ¿verdad? Aquitania es un thriller histórico. Hablamos de novela histórica, pero un thriller también, que también tenemos asesinatos, intrigas. Hay como un pequeño descanso, ¿verdad?, con Kraken, y nos vamos con Leonor de Aquitania, que personaje real que existió, al que muchos historiadores la llaman la abuela de Europa. Aquitania ganó el prestigioso Premio Planeta y se convirtió en uno de los premios Planeta más vendidos y mejor valorados de la historia. Y seguimos en 2022, el año pasado, ya casi estamos en el año actual, cuando se publica el libro Negro de las Horas, que fue la novela más vendida del año pasado. Pero es que la última novela, El ángel de la ciudad, lleva camino también de ser la más vendida de este año. De hecho, ha sido la novela más vendida en el pasado San Jordi. Así que, y con estas dos novelas, volvemos a adentrarnos en el mundo de Kraken con nuevos escenarios, nuevos personajes, nuevas historias suyas y nuestras que nos encantan, Eva, nos encanta. Y si volvemos al título del encuentro, ser novelista, no más que un trabajo, un modo de vida. Te voy a ceder el micrófono y me gustaría que nos contases cómo se lleva lo de ser una autora de tanto éxito. ¿Cómo llevas tu día a día? Hola, buenos días. En primer lugar, quiero daros las gracias a todas y a todos por haber venido, por habernos desplazado hasta aquí, hasta Monte Alegre, al ayuntamiento, a la alcaldesa, a todos los que han organizado, a ti también, por supuesto. Y bueno, vamos al lío, como dicen, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo llevas ser una autora, la más vendida, etcétera? Pues mira, la vida de escritora son dos etapas, son dos ciclos. Hay un ciclo que es introspectivo, en el que no viajas, estás en tu despacho, pasas meses o incluso años, y en esa etapa es cuando escribes la novela. Entonces, en mi caso, por ir avanzando un poco las preguntas, ¿cómo es mi proceso creativo? Pues primero empiezo con la documentación, siempre compro muchos libros, y cuando ya empiezo a dominar el tema, empiezo a hacer los viajes de documentación. Por ejemplo, en el caso de Aquitania, pues me desplazo a Mathieu, a Fontevraud, que es donde ella murió, donde está enterrada, etc. Después hablo con expertos. Y cuando ya veo que estoy hablando con expertos y que domino la misma jerga que ellos, y que estamos al mismo nivel de ese tema concreto, entonces ya lo dejo. Lo dejo y ya empiezo con la planificación de la novela. La planificación de la novela es un poco ser guionista, es decir, lo que hago es, igual que si fuese el guion de una película,
hago la escaleta de escenas. En mi caso suelen ser unos entre 70 y 72 capítulos, me sale siempre. Entonces voy poniendo capítulo 1, este curso de acción, este curso de acción, este curso de acción, capítulo 2, y voy trabajando toda la novela hasta que tengo claro todo, absolutamente todo lo que pasa, todos los escenarios, todos los personajes, el arco de los personajes, el clímax, el anticlímax, el primer punto de giro, el segundo, lo tengo todo estructurado. Eso tardo entre 3 y 6 meses. Y cuando ya he terminado eso, entonces ya suelto a la escritora, entonces ya le dejo escribir. Entonces ya empiezo. Hoy es lunes, capítulo 1, me levanto a las 8 de la mañana, me meto en el despacho, salgo a las 4 de la tarde, vuelvo a meterme a las 6 de la tarde, salgo a las 12 de la noche, al día siguiente. Hoy es martes, capítulo 2. Empiezo a las 8 de la mañana, acabo a las 12 de la noche, hoy es miércoles, capítulo 3, y así 72 días seguidos, hasta que termino ese primer borrador. Y después ya le doy más vueltas, es decir, ya sigo segundo borrador, tercer borrador, normalmente últimamente hago unos 4 borradores. Las primeras novelas llevaban unos 8 borradores, más o menos. ¿Por qué le hago 4 borradores? Porque ya se lo paso, es ya el momento de que entrego la novela, se lo paso a mis editoras y luego ellos les pasan corrector tipográfico, corrector de estilo y corrector de tramas. Entonces empieza una especie de partido de tenis. Me pasan el manuscrito con todas sus anotaciones y yo voy diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Voy aceptando o voy denegando sus correcciones. Les devuelvo el manuscrito, lo vuelven a mirar, 2 semanas después me vuelven a... Entonces vamos dando vueltas como peloteando la novela hasta que ya decimos, ya no es mejorable. Cuando ya cada peloteo que damos solo mejora un 5%, decimos, ya está. Y entonces eso puede tardar, depende de la editorial. Hay editoriales que lo hacemos en 3 meses, con Espasa, por ejemplo, tardamos 9, con Pasaje de ti. Cada editorial depende mucho un poco de la filosofía que tenga el editor o la editora que tenga. Y después cuando terminamos las correcciones, pues ya pasamos a toda la parte del proceso de idea a la cubierta, la sinopsis, etcétera, etcétera. Y luego ya empieza la segunda parte de mi vida, que es la vida pública. La promoción, ¿verdad? La promoción. Que nos hemos dado cuenta todos que es bastante ardua, ¿eh? Es cansada. Bueno, vengo de que el domingo fue el domingo. El domingo era San Jordi y fueron 2 horas seguidas firmando, o sea, fueron desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, de 9 a 10, pues firmabas en San Jordi, se llaman, las casetas de los libreros se llaman paradas, en la Feria del Libro de Madrid se llaman casetas. Pues bueno, te ponen una parada, tienes que firmar de 9 a 10 y lo que tiene sentido, pero se hace es que tú de 10 a 11 tienes que estar en aquella parada, a 25 minutos andando. Y a las 11 terminas de firmar, pero a las 11 tienes que estar en aquella parada. Eso de gracia y 100 minutos más allá. Vamos, que ejercicio también haces. Claro, es un día, claro, ese día tenemos prohibido los tacones, las escritoras, bueno, los escritores, al final el ruido también. Ese día vamos con zapatilla plana porque tenemos literalmente que correr. O sea, es mucho maratón de muñeca y luego sí, firmamos mucho, claro. Y luego es maratón de que es cierto agobio y cierta pena con los lectores, porque igual de 9 a 10 tienes una cola impresionante y se te queda la mitad de la cola. Cuenta que hay 100 personas esperando, pero son las 10, tienes que estar allá. Entonces vas como mamabatito y tienes 100 personas, 100 lectores detrás siguiéndote por paseo de calle hasta que llegas a la otra parada y ya les puedes firmar. Igual has llegado a las 10:25, ¿sabes? Entonces, los lectores y las lectoras de Barcelona están muy acostumbrados a ese caos, a ese precioso caos, pero es cierto que es un día muy maratoniano para ellos, para los lectores y para nosotros también. Pero bueno, pues, claro, que es uno de los días más bonitos del año. También eso, te lo digo, te iba a comentar. Miles de personas con una rosa y con bolsas llenas de libros, claro, para mí es el paraíso del día. Claro, había leído que hacían varios comentarios, varios novelistas, y todos comentaban que el día de San Jordi puede que sea el día más feliz del año para ellos. Sí, sin duda. A mí los días favoritos es San Jordi y la Feria del Libro de Madrid también me gusta mucho. Está repartido en 3 semanas y yo normalmente lo que firmo es 2 fines de semana, sábados y domingos también, mañana tarde. También es muy bonito, ¿sabes? Porque es que se ve ese amor
por los libros, y lo que me gusta es el tema generacional, el tema cultural. Tanto en San Jordi como en la Feria del Libro de Madrid, lo que se ve es que los lectores educan a los hijos a ese ritual todos los años de ir al retiro o de ir al Paseo de Gracia, comprarse los libros que sean adecuados para su edad, pero no pasan todos los años y tú vas viendo que te llevan bebés, que esos bebés luego te los llevan con 2 años, luego tienen 10 años, ¿sabes? Es que los llevan todos los años y esos niños van creciendo, tienen ese ritual. Claro, por eso es tan importante la lectura en los colegios, por eso es tan importante los clubes de lectura, y como tenemos aquí los clubes de lectura y el club de lectura infantil también, y enseñar a los niños, dar ejemplo para que ellos vean cómo sus padres, sus abuelos leen, porque son los futuros lectores. Sí, tal cual. Si se va esta generación de lectores, la siguiente no es de lectores, se acaba la literatura. Que no se va a acabar porque hay unas nuevas generaciones ahora en redes sociales, tanto en YouTube como en TikTok, gente de entre 15 y 20 años que no te imaginas lo que leen. O sea, es un nivel que dices, no hacéis otra cosa al día. O sea, tal volumen de lecturas y chicos y chicas. O sea, yo tengo mucha esperanza con ellos. Sí, por supuesto. Y bueno, me gustaría también preguntarte en qué momento de tu vida decides dedicarte exclusivamente a escribir. ¿O cómo es ese proceso? Sí, no hay un momento Cenicienta, ni un momento Pablo de Tarso que va con el caballo, le cae un rayo del cielo y se convierte y dice, voy a ser cristiano. No existe eso, ¿no? Existe un amor por los libros desde pequeña. Yo también crecí literalmente en una biblioteca porque mi padre era abogado, era escritor y en mi casa es que literalmente se nos caían los libros encima. Yo recuerdo que en mi dormitorio ya no cabían más todas las estanterías que había llenas de libros, y varias veces a lo largo de mi infancia, por los pesos, por la noche estar durmiendo y una avalancha literal de libros encima, que sí, que a mi hermana y a mí nos mandaba. Me pasó 2 veces es que había tantos libros que mi padre compraba que en la casa ya no cabía, ¿no? Crecí con eso, crecí siendo una lectora muy precoz, y claro, yo leía lo que no debía leer, pues leía a mi padre. Pues en ese momento, los años 70 y pico, pues Umbral, Cera, Gabriel García Márquez, Cortázar y todos estos, ¿no? O sea, digamos que adquirí mis primeros gustos literarios son los de mi padre, porque era quien nos compraba, ¿no? Y después, pues siempre, independientemente de que estudiase óptica y fuese ejecutiva de óptica en una multinacional, yo seguía haciendo mis cursos de escritura creativa en Madrid, en Fontetaja, en la Escuela de Escritores de Fontetaja, y en Barcelona, en la Escuela de Escritores de Barcelona. Entonces, yo a la vez que era directiva y viajaba por todo el mundo en avión, pues yo iba haciendo mis relatos cortos y cursando todos los cursos que podía de novela, de escritura creativa, de planificación. Es decir, siempre me iba formando. Y ahí sí que me di cuenta de que sí que tenía madera o tenía futuro, porque los relatos cortos que criaba con cursos siempre los ganaba. O sea, era algo que... Y entonces esto fue en 2009, yo me había sacado una plaza en la Universidad de Alicante, trabajaba en biblioteca, en CIVIC, en biblioteconomía, y ahí sí que fue en 2009 cuando, de todas las ideas de relato corto que se me ocurrió la idea de los longevos, que era ni más ni menos el mito de los inmortales, pues llevado al día a día de hoy. Es decir, ¿qué pasaría si una familia de personas que no pueden envejecer más allá de los 35 años, un padre, unos hijos, una hermana, qué pasaría si hubiesen sobrevivido desde la prehistoria? Hubiesen tenido que cambiar de lugar cada 10 años y hubiesen llevado nuestros días, obviamente ocultando la edad que tienen, 28.000 años, 10.000, 3.000, etc. Y lo llevé a un museo de arqueología de Cantabria, este era el escenario. Claro, la idea era muy grande, como un relato corto de 7 páginas. Y entonces ahí hice lo que siempre he hecho en mi vida profesional, que es, hagas lo que hagas, ser profesional. Siempre lo he hecho así, siendo óptico, siendo funcionaria y ahora siendo escritora. Entonces volví a formarme en escritura, volví a hacer varios cursos, lo que necesitaba, la teoría que necesitaba. Necesito planificación, no hago estos cursos. Necesito saber de estructura de novela, hago estos cursos. Necesito recursos literarios, hago estos cursos. Entonces, empecé por las noches, trabajando en la universidad por las mañanas a las 4:30, y
luego me dedicaba a mi vida familiar, y después por las noches, pues desde las 9:30 o 10 o así, hasta la 1:30, pues le dedicaba unas 3 horas o así todos los días a avanzar en la novela. Así estuve 3 años, y cuando terminé la novela, pues mi intención desde luego no era dedicarme a la escritura, porque me acababa de sacar una plaza de la universidad, me había costado 3 años sacarla, tenía mi vida resuelta y realmente era totalmente ajena al mundo literario. Ni conocía a nadie, ni conocía editoriales, ni editores, ni agentes literarios. Era una auténtica outsider. Claro, y los longevos lo autopublicaste en principio, ¿verdad? Claro, en aquel momento, que fue 2012, justo acababa de desembarcar Amazon en España. Y era todo como novedoso, esto del ebook, esto del digital. Y yo recuerdo que digo, viéndolo desde fuera, no voy a llamar a las editoriales porque sé que reciben muchísimos manuscritos no solicitados y me va a ser uno más, ¿no? Entonces sí que pensé en hacerlo paso a paso y digo, lo primero que tengo que hacer es encontrar un agente literario. Entonces escribí a 3 agentes literarios, les hice mi propuesta y todos me dijeron con la propuesta y con las imágenes que entregué que sí que les parecía muy publicable, pero que el periodo que tenían para responder era entre 6 y 9 meses. Digo, bueno, pues espero. Pero entre 6 y 9 meses, claro, yo acostumbrada a un ritmo de trabajo que me había autoimpuesto yo de 3 años de por las noches, yo decía, ¿qué hago por las noches? Claro, no, dormir, no, hay que escribir. Por este ritmo, y digo, bueno, ¿qué hago estos 6 o 9 meses mientras espero que respondan, no? Y cuando vi lo de Amazon y que la gente se estaba animando a autopublicar, no lo vi que fuese excluyente, dado que no conocía a nadie, ninguna editorial. Recuerdo a mi familia, a mis allegados, decían, que se van a enfadar los editores. Y digo, ¿quién? Si no conozco a nadie, ¿cómo se va a enfadar a alguien conmigo si no me conocen? ¿Quién se va a enfadar? Entonces lo que sí que pensé fue sobre Amazon con el tema de que quería ver si realmente ese libro, esa novela era profesional. Quería ver si tenía lectores de verdad. Entonces, por eso, ni historiales, ni a mi entorno, ni a la universidad, ni ninguno de mis círculos, porque no me interesaba. O sea, lo que quería ver era el feedback real de lectores y de lectoras. De ahí fue cuando sí que me cambió la vida. O sea, sí que, claro, es que fue un boom. Sí, fue subirlo. Recuerdo que fue un 16 de febrero de 2012, que era como jueves, y el 22 de febrero de 2012 llegaron el boom. Entonces ahí sí que fue muy boom, porque en ese momento yo había pasado de entrar en redes sociales, no tenía ni cuenta de Facebook, ni de Twitter, ni de nada, porque había estado centrada en la novela y que la gente estaba en esos momentos, todo el mundo con las redes sociales y perdía mucho tiempo. Entonces fue entonces cuando me abrí las redes sociales para difundir la novela, y yo me recuerdo el primer día que abrí la cuenta de Facebook y que las notificaciones me iban llegando y yo no sabía ni parar ni nada. Y yo, ¿qué es esto? Y eran lectores que habían empezado a leer la novela y que empezaban a seguirme y decir, oye, qué pasada, qué libro, qué tal. Es decir, fue muy viral, pero fueron los lectores los que empezaron a viralizarlo, ¿sabes? Y de ahí fue todo muy rápido, en el sentido que vino la televisión, vinieron los periódicos y vinieron las editoriales. Y esto fue en febrero, firmé con la espera de los libros y para mayo ya teníamos el libro en papel, habíamos conseguido la traducción en Local Collection en Estados Unidos, que tiene una autora española desconocida, ahí llegó al número 4 a nivel mundial, que eso es absolutamente un hito. Y desde ahí yo seguí trabajando en la universidad, compaginando como podía las giras y todo, empecé a escribir Pasaje a Tahití, después Los hijos de Agar, y ya en ese momento dije, puedo vivir de esto muy bien. Lo que no puedo es trabajar en la universidad por las mañanas y escribir a la de Pasaje a Tahití, Los hijos de Agar, y llevar a una familia, tenía 2 niños muy pequeños, de 1 año y de 2. Tenía 3 jornadas laborales, la total de tiempo libre. Entonces ahí, el 22 de febrero de 2014 me cogí excelencia en la universidad y ya desde entonces trabajo en el despacho. Claro, Eva, porque me parece a mí que a lo largo de tu vida literaria has tenido como 3 puntos de inflexión, ¿verdad? Sí. El primero, Los longevos, el segundo, El silencio de la ciudad blanca, sí, que fue en 2012. 2016. Ay, perdón, 2016 la publicación, Sí. que ahí también supuso... Sí, también fue un fenómeno
uno y tal. Pero, por ejemplo, en mi ciudad natal, en Vitoria, supuso un fenómeno social. Hasta el punto de que tengo casa allí, casa en el pueblo también, hasta el punto de que mis editores lo saben. No, a mí ya no puedo hacer vida normal desde 2016. O sea, ya es un nivel de que la gente se me monta en los taxis, o sí, o he avanzado, yo soy Sadeutur y soy tu prima, me meto por la calle. Es un nivel de que estás, cuando uno restaurante siempre me pongo de espaldas, da igual que tengas el bacalao en la boca, Eva, ¿me puedes ir para esto? ¿Sabes? La canción para hacer es un nivel, pues eso de que no puedo hacer vida. Claro, qué gratificante, ¿no? El poder haber puesto a tu ciudad en boca de todos con tu novela, pero también tiene sus consecuencias, por lo que nos cuentas. Sí, el éxito tiene su cara A y su cara B, y va con el cargo, pues, como los políticos que saben que con el cargo van una serie de caras B, ¿no? Pues, con esto pasa así. Claro, y el tercer punto de inflexión, seguramente no, el premio Planeta, con Aquitania en 2020. Sí. ¿Qué supuso? ¿Qué supone ser un premio Planeta? Lo que el premio Planeta es que es un premio vitalicio. Es decir, una vez que lo ganas, ya se te queda de apellido. Y ahora se va García Sadeutur y coma premio Planeta. O sea, todos los que en Planeta somos 70 ahora mismo. Y vivos, yo creo que quedamos unos 25. Entonces, es como si nos diesen un título aristocrático dentro de las letras. Primero porque es el premio a nivel mundial más alto, incluso más alto que el premio Nobel, un millón de euros frente al premio Nobel de literatura, que es 1 millón de coronas, pero al cambio que era 900.000 euros. Es decir, bueno, 1 millón de euros actualmente, porque cuando tú lo ganaste eran 600.000 euros, ¿verdad? Sí, eso, ten en cuenta que a zona de anticipo, si vendes lo que yo vendo, luego sube el millón. Claro, o sea que fuiste la encargada de subir ese premio, ¿crees? Sí, ¿no? No es que funcione así, pero en mi caso son premios. Claro, y desde el momento en el que ganaste el premio Nobel, ¿tienes más presión? Ay, perdón. Uy, ahora no debe tener 40 años. El siguiente. Me quedan 40 años. Vale, entonces, queda mucha trayectoria. ¿Supone una presión a la hora de escribir el siguiente libro? ¿O voy a llegar a las expectativas que...? Es que la presión está siempre. O sea, la presión, en cuanto terminas un libro, la gente a los 3 días dice, ¿y va para cuándo el siguiente? Pues lo quieren ya, pero lo quieren La inmediatez. La inmediatez. O sea, hay una presión por la inmediatez que es un poco realista. O sea, tú no puedes escribir ni siquiera físicamente 400 páginas, ni siquiera, aunque estuvieses copiando una novela de 400 páginas, no podrías teclearla en 3 días. La gente quiere que escribas una novela que le sorprenda, que le conmueva, que las tramas estén bien hiladas, que no adivine quién es el asesino, que lo hagas en 3 días. Estoy acostumbrada a eso, me lo tomo como el halago que es. Comprendo que cuando tengo delante a alguien en ese modo, que está en modo fan, comprendo que no puedo argumentar como si tuviese un adulto, porque ya he intentado, lo que te estoy argumentando ahora es sí, pero ¿para cuándo va? Entonces comprendes que no es un adulto, que hay un tracto del cerebro y que en ese momento está en modo fan, ¿vale? Pero me lo tomo como el halago que es decir, entiendo que a alguien le gusta mucho una novela y que quiere leer más de lo que escribe. Claro. Pues... vamos a ver. Otra cosa que quería comentarte, ¿no? Pues las localizaciones, ya hemos hablado de Vitoria, y la última novela, El ángel de la ciudad, que se publicó al final, el 29 de marzo, la sitúas en Venecia. ¿Por qué en Venecia? Bueno, si habéis empezado a leer la novela, seguramente muchos ya sabéis la respuesta, sí, pero siempre que nos la cuente Eva, pues es mucho más gratificante. Pues para eso tendría que empezar hablando del libro anterior, del libro negro de las horas, que la trama tiene mucho que ver con la siguiente, ¿no? Bueno, una cosa que me preguntan ahora muchos, ¿tengo que leerme todas las novelas de Kraken? Pues bueno, o sea, uno empieza Harry Potter por la 5, o sea, tiene sentido empezar por la 1, ¿no? Pero para quien no quiera leerse todo, es cierto que para leer El ángel de la ciudad es muy bueno, muy conveniente, muy recomendable leer El libro negro de las horas. En el caso de estas novelas es la trama
la que me lleva al escenario. Es decir, me planto escribir el libro negro de las horas y que la trama criminal tenga que ver con la falsificación de libros antiguos, con el mundo de la bibliofilia. Entonces no me puedo quedar en Vitoria. En Vitoria hay 2 librerías de viejo, una ciudad mediana de 220.000 habitantes y para lo que da. Entonces, claro, me tengo que ir a Madrid, al Parque de las Letras, donde ahí está el núcleo, el Centro Nacional del Comercio del Libro Antiguo. Cuando me planteo escribir El ángel de la ciudad, y que en este caso la falsificación tenga que ver con lienzos, en este caso con cuadros de Dalí, pues tampoco me puedo quedar en Vitoria. Pero tengo que ir a ciudades donde una falsificadora puede encajar unos lienzos sin llamar demasiado la atención. Es decir, donde haya cierta fluidez en el comercio de lienzos. Entonces me tengo que ir desde una de todas las ciudades. Haber elegido Nueva York, que tiene también su Museo Guggenheim, o cualquier otra capital como Londres. Pero elegí Venecia porque me daba muy bien, tenía muchísimo, conocía anteriormente la ciudad, y Venecia está llena de galerías grandes y galerías pequeñas. Está llenísima de museos históricos, hay muchísima exposición a lo largo del año. Pero también quería darle esa impronta que tiene toda la saga de Kraken, porque cuando empecé con El silencio de la ciudad blanca tenía mucha importancia las raíces, tenía mucha importancia las tradiciones orales, la mitología vasca en este caso. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo con Venecia. No voy a simplemente ambientarlo que sea un escenario vacío de un crimen. Quiero averiguar cómo es el carácter de los venecianos, quiero averiguar qué hace esta ciudad que sea tan especial, y entonces empecé a volver a Venecia. Yo me iba con mi trole vacía, porque me conozco y sé que compro muchos libros, entonces empecé a visitar los barrios de Venecia, allí se llaman Sestieri, porque son 6. Empecé a visitar los barrios los menos turísticos, que son Soduro, Canaleggio, los que están más hacia la cabeza de Venecia. Tiene, si veis en un mapa, tiene forma de pez, cruzado con una S al revés. Bueno, pues, la parte de la cabeza de pez, ahí es donde viven los venecianos. Y entonces empecé a acudir a las librerías, donde buscan los venecianos, donde había mucho libro de historia de Venecia y demás. Sobre todo en la librería en la cual y en estudio, pues, hablando con los libreros, decía, yo quiero un poco de etnografía, o sea, las tradiciones orales, pues se está perdiendo. Entonces ellos me iban surtiendo de libros, yo volvía en España con mi trole llena de libros, ahí me los estudiaba todos, y después volvía a buscar ya los escenarios. Por ejemplo, en la casa de Icaro, iba buscando, bueno, si fuese falsificadora, si tuviese que estar cerca del muro, si necesitase un estudio grande con mucha luz lateral, si necesitase una casa que me proteja, que tenga un foso, que tenga un jardín, que esté yo oculta, fui buscando la casa de Icaro hasta que encontré aquí y allá. ¿Sabes? Entonces, después fui realmente buscando escenario por escenario. El Paracho tenía que ser en una isla que estuviese alejado para que diese tiempo al ver y que no diese tiempo a los bomberos a llegar. Entonces encontré en la Laguna Norte una isla que existe, la isla de Santa Cristina, es un paracho que realmente existe, es privado, pero uno puede, con una auténtica fortuna, uno puede alquilar un fin de semana, 2 semanas o lo que sea, ¿no? Pero me daba bien para poner a meter un paracho y que la casa en el llegar, ¿no? La isla de los franciscanos también existe, es decir, en Venecia existe una isla que llegó a San Francisco después de la cruzada, su pequeña abadía, y ahora mismo hay 17 monjes franciscanos, y uno puede llamar por teléfono, solo hablan en italiano, no en inglés ni en español, pero bueno, se les entiende bastante bien, y uno puede hacer ejercicios espirituales, digamos, uno puede estar 1 semana, 2 semanas, admiten hombres y mujeres, las habitaciones son pabellones como celdas de monjes, hay pabellón de mujeres, pabellón de hombres. Me parece un sitio curioso, magnífico, tiene sus pinillos, además que tienen los pinillos. Es un sitio, no recomiendo ir en septiembre porque al ser la laguna hay muchísimo mosquito y es terrible en las madrugadas, pero es más frío. Pero me parece que ya fui buscando exactamente
¿dónde asentar a Kraken? ¿Dónde asentar a Ítaca? ¿Sabes? Y Venecia me daba para todo. O sea, es que tenía... Claro, nos cuentas también en el libro la historia de las dos columnas, ¿no?, de la Plaza de San Marco. Sí. Es que ahí los venecianos... Bueno, cuéntame. Sí, en la Piazza de San Marco, que es la única piazza, el resto de la... En Venecia las plazas se llaman campo, el Candy. La única piazza es la Piazza de San Marco, que es la más conocida del mundo. Pues si recordáis las cosas que estaban, seguro que habéis estado, hay dos columnas, una es con el león alado, que es un consejo de la ciudad de Venecia, y otro es el patrón. Tengo una pieza que es San Jorge, precisamente porque tiene un dragón, pero no es San Jorge. Ahora no me sale el nombre del santo, pero no era San Jorge. Y entre las dos columnas, pues uno ve siempre los japoneses o gente que va, los turistas sacándose fotos. Y un veneciano jamás pasará en casi dos columnas, porque ahí era el patíbulo, ahí era donde antes la pena de muerte cortaban la cabeza justo ahí en medio. Entonces, los venecianos son personas muy religiosas y muy, tienen muy en cuenta el tema de la buena suerte y la mala suerte, son muy supersticiosos. Entonces un veneciano siempre, cuando ve a la gente ahí en medio, para ellos pasar entre las columnas, mucho menos sacar una imagen, da muy mala suerte. Y han matado a mucha gente más de la sociedad veneciana. Claro. Y el ángel de la ciudad, ¿quién es el ángel de la ciudad? Bueno, metafóricamente es uno de los personajes de la novela, es muy protector, lo que pasa es que no vamos a desvelar mucha trama y decir quién es. Pero sí que me inspiré en un momento, en una escultura que está en el Palacio de Belly-Guggenheim, y está justo a la salida en el patio exterior y está mirando el Gran Canal. Es una escultura que es un caballo, es un jinete, es de bronce y de frente no se ve bien, claro, pero tiene un inmenso palo erecto. Y entonces Peggy Guggenheim, que era una mujer muy adelantada a su época y le gustaba mucho escandalizar a la sociedad veneciana, que era neoyorquina y venía de otro, tenía otra moral, otros valores morales, pues lo que hacía era cuando las monjitas estaban en el convento del lago, pasaban con sus barcas, ella el pene se enrosca y desenrosca, buscaba el pene y lo ponía. Y cuando tenía que venir alguna autoridad, algún mecenas, también de valores regios, y que tenía que soltar dinero, entonces lo quitaba. Y el pene que está puesto, estamos hablando de más. Yo no he hecho nada. Yo solo he preguntado por el ángel de la ciudad. Soy muy mujer. Es que no me preguntan tanto los periodistas, no estoy acostumbrada a eso. Ahora mismo el pene está puesto y lo han tenido que soltar porque me preguntaban. Yo creo que no es la pregunta. Ya esa parte, pues, como la piedra de la coronación estamos con el tema de Londres, la piedra de la coronación de la silla de la reina o del rey que desapareció. Este tipo de cosas son desaparecer. Yo creo que el que hay pegado no sería el original. Muy bien. Y pasamos de tema. Sí, pasamos de tema. Yo creo que ha llegado ya quizá el momento, ¿no?, de darles el turno de palabra a los clubes de lectura, a las intervenciones. Si hay alguien que quiere intervenir, que quiere preguntar. ¿Quiere intervenir? Os acercáis por aquí, por favor, las preguntas que tengáis. Bajo. Muy bien. ¿Tienes que acercarte aquí, por favor? Y no da el cable, no da. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, me llamo Rafael Adarte y te quería preguntar, antes has dicho que terminas la novela antes de empezar, todo planificado, pero ¿cuánto hay de improvisación? ¿Hay algo? ¿Queda algo a la...? Sí, claro, queda todo. Quiero decir, tú imagínate que eres un arquitecto, tienes que hacer una casa, tienes que ponerla en plano. ¿Vale? Todas las casas del mundo
tienen cimientos, todas las casas del mundo tienen puertas, todas las casas del mundo tienen ventanas y tienen tejados. Esa es la estructura. Pero un Gaudí te hace una pedrera y un Frangheri, ¿sabes? Te hace un buen genio. ¿Entiendes? Pero la voz del autor, en este caso de la autora, o el estilo propio, o lo que sea, es lo que va entre esas chinchitas que vas clavando en el timeline de la novela. Tú sabes que va a pasar esto, tú sabes que después Kraken va a hacer esto, y tú sabes que después va a hacer esto. Lo que pasa en medio, ahí es donde tú tienes espacio para tu imaginación, tú tienes espacio para improvisar, tú dejas a los personajes que hablen y que digan lo que sea y que se vayan a donde sea, y tú luego, ya cuando viene la censora, que eres tú, es decir, cuando vienes corrigiendo, y ahí dices, esto sobra, o por aquí no, ¿sabes? Pero los pulsos de acción, o el hecho de estructurar una novela, es por el hecho de que si no, a las 200 páginas la novela se te cae. El 90% de las novelas del mundo están en un cajón y están a mitad de escribir, es porque no están estructuradas. Es decir, esa persona tenía grandes ideas, tenía 7 grandes escenas en la cabeza, puede que tenga claro el final, pero no sabe cómo llegar, ¿sabes? Entonces, como ya hemos estado ahí, como ya son 9 novelas, ¿sabes? Pues yo sé perfectamente que si quiero llevar un ritmo, si quiero llegar a buen puerto, tengo que seguir las boyas. Pero lo que pasa en medio de las boyas, esto es como el viaje de Ítaca, de Ulises. Lo que pasa en medio de las boyas, ahí está la odisea del Homero. Esa es la odisea de una escritora, lo que pasa en medio. Quería saber si a veces has tenido que cambiar, porque cuando escribes los personajes se van a su bola, sí, se te van, hacen cosas que no sabías que las iban a hacer, y eso te puede condicionar que el futuro, los siguientes capítulos tengan que cambiar. Lo que sí que suele pasar con los personajes es que algún secundario te crece mucho y te enamoras de él o de ella como personaje, es decir, dices, wow, pasó con Ítaca desde el primer momento en el libro negro y va a ser la madre de Kraken. Luego para los lectores ha sido la favorita de estos 2 últimos libros. Claro, te crece tanto, te está hablando en segunda persona, tiene esa vida, entonces tú le das espacio, ¿sabes? Tú le das espacio. Es un poco como Juego de Tronos. En Juego de Tronos, ¿por qué buscan los magos? Porque tiene muchas horas. Tú le dedicas muchas horas a análisis Targaryen, tú le dedicas muchas horas a meterte en la cabeza de Tyrion, hasta pensar que son buenos, que son malos. Son los mayores asesinos de Juego de Tronos. Pero si tú pasas muchas horas con ellos, aparece la oxitocina, aparece la empatía. Entonces, si a Ítaca yo le doy muchos capítulos, la gente la acaba queriendo. Es una delincuente, es una falsificadora. Abandona a Kraken y la gente la quiere. ¿Por qué? Porque le doy tantas páginas que la gente comprende sus circunstancias. Yo le dejo, con el libro negro de las horas, no estaba previsto que Ítaca tuviese tantos capítulos, pero según fui iniciando los primeros capítulos, digo, bueno, es que esto tengo que contarlo, o sea, ¿sabes? Desde su primera falsificación hasta lo que va pasando en la Veracruz, toda su infancia, esto no puedo pasarlo, ¿sabes? A Veracruz. Por supuesto que hay espacio, porque eso no se escribir una novela, o sea, no, que nadie piense, la gente se me asusta. Cuando hablo de planificación, de estructura, yo lo noto en las conferencias. La gente echa para atrás y se cierra, ¿sabes? Porque tenemos esta idea romántica de que escribir es puro talento y es pura improvisación, esperamos a una musa, etcétera, etcétera. Entonces no queremos hablar del trabajo diario, de muchas horas, de fuerza de voluntad, de disciplina. Es como que nos descuadra un poco. Vale. Hola, bueno, primero quería felicitarte por ese personaje que has creado, Unai o Kraken. Tiene que ser muy satisfactorio que haya generado hasta turismo en tu ciudad. Y quería preguntarte por el libro negro de las horas, ese tipo de falsificación de libros que menos conocido que te pagan, que siempre son en las películas, ese tipo de falsificación de arte,
que hay de real, de los, en el tema de los libros me refiero. Hay mucho. Cuando me documenté, obviamente hay pocos libros de falsificación, pero los hay. Y yo, sobre todo, hay una Biblia de la falsificación, que es un libro de 1957, que se llama 3000 años de falsificación de arte, y explica literalmente, desde los tiempos de los egipcios, cómo se falsifica, y hay unos cuantos capítulos dedicados a la falsificación de libros. Obviamente, en este caso, no contacté con ningún falsificador de libros, porque uno, están en la cárcel, o dos, si no están en la cárcel no quiero saber nada de ellos, no mezclarme con su vida. Pero sí que hay bastantes documentales. En los documentales sí que está descrito, digamos, desde el punto de vista del pasado, siempre cuando esa persona ya ha cumplido condena, te explica cómo se falsifican los libros. Lo dice literalmente, es decir, tal y como decíamos, que si la tinta es negra y lo que estás intentando falsificar es un manuscrito medieval, lo que haces es calcinar huesos de oveja. O la clara de huevo, que es el aglutinante por excelencia del medievo, te sale tal cual, obviamente. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Encantada de estar con vosotros. Digo vosotros porque veo que somos mayoría. Vosotras y vosotros. Quería saludarte personalmente y nada, que me alegra poder saludarte. Quería saber si, aparte del cuento que hiciste una vez para un periódico, que se publicó en un periódico, si habías hecho algún cuento más. ¿Si he hecho algo? ¿Algún cuento más? Sí, publiqué hace, yo creo que 2 años o 3, que era para El País, me pidieron un cuento infantil y era un cuento que tengo mucho cariño porque es un cuento ilustrado por Eva Carot, que es una tocaria, y se llama La niña que tenía 6 piernas, y trata de una niña que en un accidente de coche pierde las piernas y cómo supera la depresión de su padre creándole piernas con una impresora 3D. Entonces la niña pues, puede saltar como si fuese unos herramientas, o puede nadar como si fuese un delfín, puede agarrarse a las paredes como si fuese una salamandra, ¿no? Entonces tiene 6 piernas. Entonces es una historia muy bonita. Dime. Sí, eso es un cuento. Ya, pero ¿hay más? ¿No? Bueno, pues encantada de saludarte. Entonces, Y nada, Hola, buenos días. En representación de la minoría, no lo veo. Dime. mi nombre es Gabriel Bernal. Muy bien. Quiero felicitarte y sobre todo me sorprende muchísimo esa profesionalidad con la que nos has contado que trabajas en esa planificación. Yo te quiero hacer una pregunta concreta. En esa estructuración, en esa planificación que haces de la novela, en alguna de ellas, conforme ha sido desarrollada, supongo que el final también lo tienes planificado, en alguna de ellas el propio desarrollo te ha hecho cambiar el final de la novela. Sí, es un poco lo que ha pensado Sí. otro compañero. Siempre el margen de la improvisación lo tienes entre los cursos de acción. No sería jamás tan irresponsable de cambiar el final de un thriller. ¿Por qué? Porque un thriller de todos los géneros, es el que más tiene que estar hilado desde el principio. ¿Por qué? Porque un thriller es un juego mental con el lector. Es decir, yo te presento un enigma y a ver si lo adivinas antes de la página 400, antes de que termine la novela. Y en ese juego mental tengo que ganar yo, para que el lector se sienta que ha leído un buen thriller. Porque si siente que ha descubierto en la página 200, 300 quién es, siente que tú has escrito un más thriller. En ese sentido, yo tengo que tener claro desde el primer momento
no solo el whodunit, no solo el quién lo ha hecho. Quien lo ha hecho es un nombre y unos apellidos que más me da. Que sea el mayordomo, que sea el hermano. Es el por qué lo ha hecho. Lo que queremos saber en un thriller es por qué ha sucedido lo que ha sucedido. En ese sentido hay que presentar el asesino en los primeros capítulos, pero tienes que ocultarlo también como para que no se note. Tienes que meter el sospechoso principal, el despistado. Y tienes que meter un tercer sospechoso para el lector que sepa mucho de novela negra, para despistarle también. Entonces tienes que hacer 3 subtramas. Eso se llama red herring, o sea, se llama pista falsa. Eso no lo puedes improvisar. Y una vez me llevé las manos a la cabeza en una semana de novela negra, cuando un escritor de novela negra me decía, además era un crimen real que había sucedido en Vitoria, y que era que había matado precisamente un anticuario, y más precisamente yo estaba trabajando en óptica, allí con 20 y pico años en Vitoria, y precisamente vi cómo sacaban el cadáver las chanchas en el casco viejo vitoriano. Bueno, pues aquello que nunca se supo, porque alguien había matado al anticuario, este hombre escribió la novela. Y cuando estábamos debatiendo esto de novela negra, el hombre dice, pues yo hasta el final dije, ¿a quién pongo? ¿A este o a este? Me quedé asustada, ¿a quién pongo? Eso es engañar al lector. Tú no puedes escribir una novela, meter muchos personajes y en el capítulo 69 decir, ¿a quién pongo de estos? Porque estás engañando. Porque una persona que te compra un libro, estás tratando de persona inteligente que estás creando un juego. Vamos a hacer trampas. ¿Sabes? En ese sentido, novela negra tienes que tener todos los cursos de acción, todo muy bien hilado. Y en segundo lugar, en novela negra no puede haber digresiones. Digresiones es, yo no puedo decir qué bonita es Venecia y tirar en un capítulo hablando, no sé, de Santa María de la Salud. Si luego no me ha pasado nada. No puedo hacerlo, ¿por qué? Porque le pongo en el rum porque me habrá puesto Eva este escenario o este personaje. Es decir, en novela negra, la lectora está acostumbrado a que todo, absolutamente todo, sea relevante para la trama, si no, no lo metas. Y hay unas normas no escritas entre vosotros y entre mí. ¿Es así? Entonces, insisto, no tiene nada que ver con que mi profesión no tenga que ver con la musa, con el talento, con la explicación. Por supuesto que la magia sucede cuando yo me meto un montón de horas, se me ocurre una frase lírica, se me ocurre una respuesta brutal de Kraken, se me ocurre una escena bonita. Eso es el proceso creativo en sí. Conmigo, tengo que tener muy claro que no puedo mandar al lector ni puedo hacer programas. Pero eso hay que ser muy honesto. Muchas gracias. Gracias. Hola, mira, me gustaría saber cómo vives el proceso en virtud del cual una novela de éxito tuyo pasa a ser un fenómeno cinematográfico, como ha ocurrido con el caso del Silencio de la Ciudad Blanca, y sobre todo hasta qué punto mantienes el control sobre el guión. Ninguno. Yo acabo pronto esa pregunta. Desde el momento que te reúnes con el productor y los guionistas, comprendes que van a hacer lo que quieran. Y que pese a tu negativa, van a hacer lo que quieran. Entonces tú tienes derecho a leer las sucesivas versiones del guión. Tú escribes y dices, por aquí no vayáis que me matan. O sea, tienes que entender que en esos momentos había 1,5 millones de personas. Si ese 1,5 millones de personas van al cine y ven la novela, van a hablar mal de ella porque están esperando otra cosa. Y segundo, que va a haber un asesinato, que es el mío. Me van a matar. Bueno, pues recibí 10 versiones de guión y en ninguno de los casos se hizo el menor caso de mis apreciaciones. Que ponemos el asesino en el minuto 22, es el primero de cine, pues lo ponemos. Que quitamos Villaverde y ponemos un caserío de Vizcaya, pues lo ponemos. Los actores
actores, todas las actrices estas, por delante. Entonces, yo soy, desde entonces, el rostro visible, yo soy muy clara en esto, lo sé. Soy el rostro visible del proyecto que no es mío. Porque nadie ha escrito al productor, que vienes a decirle, mira, has destrozado esta novela. Nadie ha escrito a Daniel Carpasoro, nadie ha escrito a Javi Rey, nadie ha escrito a Belén. Entonces todo ese hate, como dicen ahora, todo ese odio, me llegaba a mí a las redes sociales. Me llegaba, ¿por qué te vendes? Me llegaba, Belén Rueda es una puta vieja, porque digo de manera literal. No, quien se ría no entiendo por qué. Se le insulta a una mujer por tener problemas. Esto es desde 2017, bienvenidos a mi vida. Así que creo que eso es lo respondido. ¿Más preguntas? Nosotros en el grupo de cuando leímos el libro de las horas, hablando con ellos, lo que nos intrigaba mucho es saber si todavía está lo de hacer novelas, falsificarlas, tan antiguas y que tengan tantísimo valor. Eso como primera pregunta. Y como segunda, como comentábamos, si no es contraproducente un libro tan maravilloso que parece ser que vale tanto, que no se ponga a la disposición de todos, sino que se tenga tan guardado por ser una obra de arte. Si los libros son para comunicarse, ¿por qué lo guardan tanto? Bueno, en este caso, cuando un libro pasa a ser libro antiguo, estamos hablando del valor no del contenido, no de la historia que cuenta, sino del continente. Es decir, aunque parezca que una librería es el mismo negocio que una librería de viejo, no lo es. Una vez que entras en una librería de viejo te das cuenta que estás en el negocio de las antigüedades, no en el negocio de las obras de ficción o no ficción. En ese sentido, los libros de viejo, los que tienen más de 100 años, son antigüedades. Lo que importa es el objeto, lo que importa es la rareza. Lo que importa es si en esa imprenta, la imprenta de Valencia, entre 1492 y 1500, sería un incunable, ¿cuántos ejemplares? ¿Cuántos menos ejemplares más caro va a ser? Es decir, las reglas son totalmente diferentes. A los lectores nos cuesta mucho, y yo como escritora me dolía en el alma, que lo importante para un bibliófilo, para un coleccionista de libros, no sea leer la Odisea de Homero, sino que esa Odisea de Homero hubiese sido impreso en Venecia, en tal año, en tal, y que solo hubiese uno, y por eso llegaba el millón de euros. Es decir, estamos hablando de negocios totalmente diferentes y deja de ser importante, y eso lo expresa muy bien el punto de vista de uno de los libreros de viejo dentro de la novela, que es Alistair Morgan, que se cansa de ser librero de viejo y pasa a tener una librería farmacia, donde lo importante es la historia que se cuenta. Y él dice que se hartó, ese es mi propio punto de vista, se hartó de que sus clientes bibliófilos casen novelas y él descubrió que libros viejos, él descubrió que ni siquiera los habían leído. Es decir, lo importante para ellos era el objeto, el valor, desde el punto de vista del coleccionismo. Bueno, yo creo que ya vamos a ir acabando, ¿se os parece? Que ya es la 1. Entonces, una última pregunta que se me ha quedado a mí en el tintero, Eva, perdona. Ya nos has contado por qué valen tanto. Me dicen que alargue un poco. 10 minutos. Pregunta mi Paco. Bueno, mi última pregunta era, porque ya nos has contestado en parte, ¿no? ¿Por qué gustan tanto los thrillers? Pero, ¿por qué gustan tanto tus thrillers? Es que eso es muy... O sea, es como si le preguntas a una mamá, ¿tu hijo es guapo? Claro. Eso está arriba de su cocina. Claro. Tiene apego. Tus hijos literarios también tienes apego, obviamente. ¿Por qué gustan tanto los thrillers? Mi teoría es que de todos los géneros literarios, el thriller tiene una pregunta. Y una pregunta que no se resuelve hasta la última página. Entonces, tú puedes escribir novela histórica y puedes trabajarte mucho algo que se llama el interrogante activo. Siempre tiene que haber en los capítulos, yo me los pregunto, o sea, yo me los planteo como que siempre tenga que haber un interrogante activo.
condición para que lo vaya el lector. Pero no es tan obvio, porque una novela histórica o una contemporánea o lo que sea, cualquier otro género, es una historia lineal. A alguien le pasó algo, tiene un conflicto y así lo supera, o no lo supera. Pero con el thriller hay una pregunta. Entonces, como vivimos ahora en una era en la que nos sobran contenidos y nos sobran distracciones con las pantallas, con Netflix, pues es muy difícil mantener al lector y a la lectora con una historia. ¿Cómo lo mantienes? Creando un enigma que solo se responde al final. Entonces, para mí el éxito del thriller es que ahora mismo, tal y como vivimos, rodeadísimos todos de distracciones, es el único tipo de historia que te mantiene atado al querer resolver un enigma. Y creo que ese ahora mismo, yo creo que en tiempos más tranquilos, como por ejemplo en el siglo XIX, que se podía leer un Guerra y Paz y tardar 3 años, un libro de 1300 páginas, yo creo que un thriller, por el carácter que se tenía entonces de la sociedad, el tiempo libre que se tenía y la falta de distracciones que se tenía, serían considerados como libros rápidos y no irían muy con el gusto. Pero es que estamos en 2023, en la era de TikTok, y que nuestros hijos están viendo vídeos de 5 segundos. Yo creo que van por ahí los tiros. Claro, la inmediatez, ¿verdad? La inmediatez, sí, sí. Pues si queréis un par de preguntas más. Yo no voy a hacerte ninguna pregunta sobre los libros, solamente voy a hablar de los clubes de lectura. Buenos días, espero que disfrutemos todos de este encuentro provincial de lectores en término, porque creo que si no lo somos ya, acabaremos siendo lectores adictos. En Almansa hemos hecho una propuesta en común y hemos llegado a la conclusión de que los clubes de lectura nos han aportado hasta ahora muchas cosas, pero lo más importante ha sido que nos han aportado libertad, verdad y felicidad. La libertad no es una fruta al alcance de todos las manos, dijo a Francisco de Ayala. Los clubes de lectura nos ponen la libertad al alcance de la mano. Con la lectura podemos pensar de manera libre o liberar nuestra mente para pensar. En nuestro grupo estamos descubriendo cómo cuanto más libre es el grupo para hablar y pensar, más libres somos los que lo integramos. La verdad es como el sol, lo hace ver todo y no se deja mirar. Y por último, felicidad. Felicidad es estar juntos y compartir la lectura. Como decía Aristóteles, la verdadera felicidad estriba en el ejercicio libre de la mente. En los clubes de lectura podemos pensar y dejar rienda suelta a nuestra felicidad. Lo que todos los grupos tenemos en común es que convivimos. Todos los libros tienen algo que cada uno sabe ver a su manera y de esta forma compartimos ideas y compartimos experiencias. Un cuento sencillo, ameno. Lo agradecemos al autor su cercanía y amabilidad. Como conclusión, disfrutamos tanto de las sesiones que se nos hace corto el rato que pasamos juntos. Deseamos que todo el mundo comparta esta experiencia, que lean en grupo y, sobre todo, intentaremos transmitir esta experiencia a nuestros allegados, amigos y familiares, para que también compartan el placer de leer. Muy bien. Muy bien, y qué buen final para cerrar el acto, que lo que nos acaban de contar, que cómo nos unen los clubes de lectura, cómo... Bueno. Venga, Mariana. Por mi trabajo, veo que nuestro trabajo como bibliotecario
y bibliotecarios es difundir el contenido. Y con tu libro el último libro negro de las olas, yo no tenía visión de ese mundo. No sé. Es el antítesis de lo que somos los bibliotecarios, difundir cultura. Y me ha contrastado ese mundo. Y otra cosa, una curiosidad personal. ¿Has participado tú como participante en un club de lectura? ¿De chicas, de jóvenes? No, cuando empecé a ser escritora fue justo cuando empezaban los clubes de lectura en España. Entonces, es muy difícil que la gente te cambie el rol y estar solo en un rol y ser tú solo lectora cuando eres también escritora. Entonces, ahora mismo sería imposible y a lo largo de estos años ha sido imposible. O sea, es que todo mi entorno, que es muy lector, está en grupos de lectura y los envidio mucho, pero me han invitado a participar miles de veces, pero siempre he estado en grupos de lectura, siendo yo, digamos, la escritora, la novelista. Yo quería saber si eran participantes. No, pues lo que te explico. La gente no podría dejarte en el rol simplemente de lectora. Muchas gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Una tercera parte de la saga de los longevos? Sí, ahora. No podemos decirlo porque, como podéis comprender, estos grandes lanzamientos son secreto de Estado en las editoriales. Entonces siempre nos ata una confidencialidad. Pero sí que va a haber una reedición de los longevos, la novela reescrita, una reedición de los hijos de Adán en tapa dura y después en su consiguiente tercera parte. Por eso la gente que está preguntando, no podemos seguir longevos, no, está descatalogado, no lo volveréis de segunda mano porque lo que sacaremos está reescrito y las tramas nuevas no están actualizadas. Entonces, esperar unos meses que enseguida lanzaremos ya las reediciones y la tercera parte. Y sí que recomiendo volver a comprar en tapa dura la primera y la segunda parte para no perder las tramas de la tercera. Muy bien. Una última pregunta y ya sí que nos vamos. Hola, buenos días, Eva. Has comentado que desde muy pequeña has leído muchos libros de diversos autores. Entonces yo me gustaría saber quién es tu autor o escritor o escritora favorito. Pues según en qué momento de la vida me lo preguntes, te voy a decir uno u otro. Elegir, cuando eres tan omnívora como yo y has leído miles de novelas, elegir solo uno es despreciar a los otros que también me han... Te podría decir La vieja sirena de José Luis San Pedro o La iguana, por ejemplo. Por ejemplo, de lo último que puedo decirte que me ha gustado muchísimo, he hecho una relectura del Gran Gatsby y bueno, Fitzgerald me encanta. Muchísimas gracias, Eva. Pero antes de que te marches, queríamos que te llevases un pequeño recuerdo de nuestro pueblo. Aquí tienes, este es el símbolo de nuestro pueblo, la dama gerente, una escultura líbera. Muchísimas gracias y vas a la biblioteca de los archivos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir aquí un ratito con los clubes de lectura provinciales de Albacete.